Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Vamos a seguir con el temario de esta semana y vamos a entrar en la parte que va a ser como el Padre Nuestro de ustedes, ¿sí? Que aunque no lo repitan todo el día, siempre lo van a saber, así que vamos a entrar en la parte de espectrofotometría y vamos a ver un poco de la ley de Lambert-Beer y a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? A ver si les puedo completar el- todos los conceptos de esta clase en esta. En la que vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a subir el PowerPoint. A ver. Chicos, de esto se acuerdan. Repasando, ¿se acuerdan que habíamos visto que la radiación electromagnética tenía un carácter dual? Entonces tenía un vector de propagación y tenía a 90 grados de ese vector un campo eléctrico y a 90 grados un campo magnético. ¿Sí? De tal manera que esto se desplazaba, sería así, se desplazaba en esta dirección, ¿sí? Con los dos planos a 90 grados. Depende en qué plano yo esté accionando, estaré dentro de un campo eléctrico o un campo magnético. ¿Estamos? Entonces, asimismo, eh, ¿se acuerdan que la característica de una onda electromagnética era que tenía un ciclo, ¿sí? Que tenía una frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repetía ese ciclo en un segundo, que tenía una longitud de onda, que es la distancia de dos puntos iguales, es decir, desde el inicio de un ciclo hasta el inicio del siguiente ciclo, desde el punto medio hasta el punto medio del siguiente, y así sucesivamente. Pero es la distancia que tiene un ciclo. Ahora, la distancia que recorre, eh, mejor dicho, la cantidad de veces que recorre esa distancia en función del tiempo, a eso se llama frecuencia, ¿sí? Y tenemos un vector que es el vector de amplitud del campo eléctrico. ¿Y esto qué me van a definir? La longitud de onda y la frecuencia, lo que dice aquí, van a determinar el color de la luz, ¿sí? Y la amplitud, es decir, que sea más o menos luminoso, va a depender de la amplitud que tenga este vector eléctrico. Es decir, acá no será tan luminoso como si el vector eléctrico llegara hasta aquí. ¿Estamos? Bueno, y que se repita tantas veces el ciclo en un segundo, me define qué tipo de luz o color de luz estoy teniendo en juego en ese momento. Habíamos visto, ¿se acuerdan de las unidades? Esto van a tener que repasar ustedes. De la longitud de onda, que eran nastron básicamente. Pueden ser nanómetro, micrómetro, un montón de unidades en las que puede expresarse. La frecuencia en hercios, que es ciclo por segundo. La amplitud, también en nastron, nanómetros y micrómetros. Y la velocidad de la luz, básicamente en kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. ¿Estamos? Habíamos visto un espectro de luz, ¿sí? Habíamos visto que la energía de la luz iba a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda de esa radiación. Si estas dos son constantes, significa que a mayor longitud de onda tendré menor energía y viceversa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuanto tenga menor longitud de onda, voy a estar en una porción del espectro, ¿sí? Que va a tener mayor energía. Sin embargo, cuando esté en una región que tenga mayor longitud de onda, va a tener menor energía. Es el caso de la luz roja, que tiene menor cantidad de energía que la luz violeta, por ejemplo. Ahora, habíamos visto cómo se produce la luz, ¿sí? Y hasta acá habíamos quedado que la luz se produce ¿por qué? Porque los electrones, ¿sí? Si hablamos de átomos, pasaban a un nivel de energía mayor y cuando intentaban, mejor dicho, no que intentaban, cuando volvían al estado de equilibrio, a su orbital de equilibrio, generaban la emisión
de un fotón de luz. Y entonces ahí se producía y ahí la veíamos. Entonces, empecemos con el tema de ahora. Eso fue el repaso de lo que vimos anteriormente. A ver, ¿qué pasa? Cuando yo veo un color, significa que esa solución o esa sustancia o esos átomos que conforman lo que estoy mirando absorbieron el color complementario, ¿sí? Por lo tanto, si en un análisis espectrofotométrico, es decir, tenemos una solución puesta en un espectrofotómetro, en una cubetita, le ponemos al equipo, ¿qué pasa? Depende del color que tenga esa solución, será el filtro que yo voy a tener que usar en un espectrofotómetro viejo. Sin embargo, ahora lo que se hace en los nuevos es simplemente graduar la radiación que va a impactar sobre esa solución. ¿Para qué? Para que la absorbancia del compuesto que yo estoy queriendo medir sea máxima. ¿Sí? Así, por ejemplo, cuando hago una determinación, por ejemplo, de glucemia o de colesterol, generalmente estoy en la región del rojo púrpura, ¿sí? Por lo tanto, suelo utilizar un filtro verde, ¿sí? O una longitud de onda aproximada de 505 nanómetros. ¿Estamos? Esto que le suena todavía a chino, ahora van a ir entendiéndolo un poquito más. Entonces, quédense con esto, que cada color tiene una longitud de onda, ¿sí? Y que va a emitirse a esa longitud de onda y cuando impacta sobre un átomo, en función de ese color, yo veré otro, ¿sí? No el color absorbido, sino el color que yo voy a observar. ¿Estamos? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo en este momento, qué sé yo, mi buzo azul, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la radiación está impactando sobre la materia, sobre los átomos que forman este buzo y están emitiendo una energía del color del naranja. Está entre 580 y 620 nanómetros, pero el color observado por mí es el azul. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo interacciona la luz, en este caso es lo que nos interesa, una fuente lumínica, sobre una superficie o sobre una solución? Va a tener tres capacidades, tres formas de hacer. Una, va a hacer que haga de espejo, por lo tanto, llega a la haz de luz y se refleja, ¿sí? Otra, que sea totalmente transparente, es decir, que la atraviese sin que haya oposición a ese haz de luz. Y otro, que la solución absorba parte de la luz y solamente si yo, por ejemplo, tuviera un haz de luz así grandote y llega acá a la solución y después continúan solamente algunos rayos, ¿sí? Eso se llama absorción. Estamos. Entonces, para estudiar nosotros cómo interacciona sobre la materia o cómo hacer para estudiar determinadas soluciones que me interesan, voy a tener dos espectros que básicamente que voy a poder utilizar, el de absorción y el de emisión. ¿Estamos? Entonces, ¿la absorción qué es? Es la luz absorbida por un átomo y una molécula que la transporta a un estado de mayor energía. Cuando vuelve a ese estado de menor energía, ahí es donde emite la luz. Ahora, fíjense, si yo tengo un haz de luz que impacta sobre una superficie perfectamente recta y pulida, ¿sí? En ambas caras, que es la cubetita que ustedes después van a poner en el espectrofotómetro, ¿sí? Si no la hicieron el año pasado, este año o el año que viene, ustedes tienen la suerte de poder continuar un año más, no como los de tercero, que si este año no resuelven sus prácticas, ya no hay práctica. ¿Estamos? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes ponen la cubetita, ¿sí? Tocan por dos paredes que son porosas y están limadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos caras que son perfectamente transparentes y es donde va a impactar el haz de luz, ¿sí? Supónganse que mi control, yo pueda tomarlo así y estas dos caras sean absolutamente pulidas y rectas. Entonces, el haz de luz va a impactar, ¿sí? Con una intensidad determinada, ¿qué es lo que va a pasar? Parte se refleja, parte se refracta, es decir, cambia de ángulo de dirección, por lo tanto, si yo tengo un sensor aquí, no lo va a tomar, ¿sí?
es haz de luz que se perdió. Parte va a absorber, las moléculas van a absorber parte de ese haz de luz, las moléculas que estén ahí adentro, y es lo que a mí me interesa, ¿sí? Y también otra parte van a tener, van a absorber las interferencias. Por lo tanto, se trata de tratar de eliminar toda la mayor cantidad de interferencias que yo tenga, ¿sí? Y de trabajar con una superficie perfectamente pulida que pueda pasar. ¿Para qué? Para que la absorción del haz de luz se corresponda únicamente con la absorción que ejerzan las moléculas que a mí me interesan sobre ese haz de luz que impacta. ¿Vamos? Entonces, esto es lo que habíamos dicho. ¿Qué pasa? Cuando un fotón de energía impacta sobre un electrón de un átomo determinado, se excita y este electrón pasa de un nivel orbital de equilibrio a un nivel de mayor energía, como en este caso. Ahora, cuando este electrón vuelve a su nivel de equilibrio, emite luz, ¿sí? Emite energía y por lo tanto hay una de-excitación atómica que me genera la energía que a mí me interesa que absorba la molécula que yo estoy estudiando. ¿Estamos? Entonces, si hacemos un diagrama de energía, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo tengo un electrón en un estado 1 de energía, ¿sí? Uy, acá hay alguien que me quiere transmitir el dengue. ¿Qué es lo que va a pasar? Le impacta un paquete de fotones, pasa a un estado de mayor energía y va a haber un salto de energía que va a ser la diferencia entre el estado de mayor energía y el de menor. Ahora, cuando pase al estado de equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Ese cambio de estado de energía me va a representar la luz que va a emitir y va a absorber la molécula que está en mi solución y es lo que yo quiero medir. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los cambios provocados por la absorción? Los cambios pueden ser de tres tipos. Si estamos hablando de átomos, electrónicos. Y si estamos hablando de moléculas, vibracionales y rotacionales. ¿Estamos? Significa que vibracionales, a ver, los electrónicos es que de un nivel de electrónico me pase a uno mayor y después vuelva. Sin embargo, cuando estamos hablando de muchos átomos y una nube electrónica, no solamente orbitales, donde están electrones parecidos a los que están en otros orbitales, estamos hablando de una nube electrónica de una molécula y puede ser que esto vibre, ¿sí? O que empiezan a rotar. ¿Estamos? Las dos últimas sirven solamente para moléculas, como dice la gráfica. Entonces, ahora sí empezamos a entrar a lo que a ustedes les va a interesar para la parte práctica. Entonces, supongamos que esta es la cubeta, ¿sí? Acá donde está la parte amarilla es la cubeta, donde va a estar la solución, que es lo amarillo que me está marcando aquí, que yo quiero medir qué concentración tiene. El haz de luz va a impactar con una intensidad inicial 0, va a recorrer toda esta cubeta, es decir, toda la solución, y va a salir de la solución con un haz de luz de una intensidad I. ¿Estamos? Significa que si yo tengo una muestra que me absorbe, ¿qué va a pasar? I va a ser menor que I0. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una muestra suficientemente diluida, ¿qué es lo que va a pasar? En términos ideales, nada de esa intensidad será retenida por la solución que está dentro de la cubeta. Por lo tanto, I0 va a ser igual a I. ¿Sí? Ahora, si tengo una solución súper concentrada, supónganse que tengo una solución de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Prácticamente no va a pasar nada de la luz que impactó hacia el sensor que viene después para ver qué remanente de luz pasa después de la cubeta. Por lo tanto, vamos a estar hablando de una solución muy concentrada. ¿Estamos? Entonces, acá lo que vamos a ver nosotros después es que la muestra o las moléculas que a mí me interesan de la muestra van a absorber parte de la energía y lo que no puede absorber transmite. ¿Estamos? Entonces, tenemos dos cosas para medir. O medimos la absorción de la luz que impactó, la absorción que hacen esas moléculas
es decir, los pedacitos de luz que le van quitando al rayo incidente, o la otra es ver cuánto transmite esa molécula que recibió luz, cuánto transmite. ¿Estamos? Entonces, en base de eso, vamos a poder relacionar la concentración de esas moléculas en la solución midiendo dos caracteres, o la absorbancia o la transmitancia. ¿Estamos? Entonces, es lo que le decía recién. Podemos ver como transmitancia o absorbancia. Entonces, vamos a la transmitancia. Este era el término que antes se utilizaba mucho, sobre todo en los espectrofotómetros que eran los espectrofotómetros más antiguos, ¿sí? Más rudimentarios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mide la cantidad de luz que transmite las moléculas que están formando parte de mi concentración, ¿sí? Entonces, es decir, la cantidad de luz que no es absorbida. ¿Estamos ahí? Entonces, impacta una radiación con una intensidad inicial. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que voy a medir después es la radiación que no quedó retenida, ¿sí? O mejor dicho, puedo medirla como la intensidad que estas moléculas me están transmitiendo. Por eso se llama transmitancia. Entonces, los valores de la transmitancia van a oscilar entre 0 y 1, pero generalmente se expresan como porcentajes, ¿sí? Entonces, si me da una transmitancia de 0,6, significa que hubo un 60% de transmitancia, por lo tanto, un 40% quedó retenido. Ahora, por fórmula, la transmitancia va a ser igual al cociente entre el haz de luz que sale de la cubeta, ¿sí? Que es el que identifica el sensor que va a venir después en el equipo, y el haz de luz que incide sobre la cubeta, sobre la solución que yo estoy midiendo la concentración. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un haz de luz que sale de la solución igual a 0, ¿qué significa? Que mi transmitancia va a ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿de qué estoy hablando? De que toda la luz que entró quedó retenida. Entonces no sale ninguna luz hacia el sensor, que estaría aquí donde dice intensidad de luz transmitida. ¿Estamos? Ahora, esos son los casos extremos. En el medio están las soluciones que a nosotros nos van a interesar. Ahora, si tengo que la transmitancia es igual a 1, significa que el el rayo que sale de la solución es igual a 100. Es decir, que todo lo que entró en la solución salió y me impacta al 100% sobre el sensor que me está midiendo la intensidad de luz que transmite esa solución. Por lo tanto, estoy hablando de una muestra muy diluida. Significa que no absorbe nada de la radiación que está llegando. ¿Estamos? Ahora, este es un término más utilizado que el de la transmitancia. Es la absorbancia. Directamente es hacer, en términos criollos, la diferencia que existe entre el rayo que incide y el rayo que sale de la solución, y entonces podemos hacer que poder medir. Uy, discúlpenme un segundito, que me estoy por quedar sin batería. Un segundo, un segundo. Mil perdones, les pido mil perdón. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que dijimos? Ahora vamos a medir la cantidad de luz que absorbe mi solución, que se va a corresponder con la concentración de la sustancia que a mí me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Por fórmula, la absorbancia va a ser igual al menos logaritmo de la transmitancia. Por lo tanto, si yo le quiero sacar el negativo a la transmitancia, le invierto, ¿sí?, a la fórmula, es decir, me queda que la absorción es igual al logaritmo positivo de la inversa de la transmitancia. Ahora, si la transmitancia era igual a I sobre I0, para que sea positivo, me va a quedar que la absorbancia es igual al logaritmo de el rayo que incide sobre el rayo que sale, ¿sí?
Entonces voy a tener dos casos extremos también. Fíjense que si el rayo que sale, ¿sí?, es igual a 0, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a significar si es igual a 0? A ver, perdón, si la absorbancia es igual a 0, ¿qué es lo que voy a estar hablando? Que la muestra es muy diluida y no me absorbe nada de la radiación que llega. ¿Estamos? Sin embargo, el valor próximo, mejor dicho, el valor extremo que viene después, es el de la absorbancia igual a 2. ¿Qué significa? Que todo lo que entró, perdón, a ver, que acá está mal esto. Esto está mal, chicos. A ver, discúlpeme. A ver, y es igual a 0. Esto está así. Le pido 1000 perdones porque estuve toqueteando recién. Y ahí dice macana. Entonces, tenemos que, por eso me confundí recién, cuando I es igual a 0, ¿qué significa? Que la muestra es muy concentrada y quedó todo retenido. ¿Estamos? Y cuando I es igual a 100, estoy hablando de que nada quedó retenido, por lo tanto la muestra es muy diluida y no absorbe nada de la radiación que llega. ¿Estamos? Bueno, 1000 perdones, chicos. Entonces, eso es lo que le estaba aplicando recién en fórmulas. Por lo tanto, lo que tiene que quedarle a ustedes, más allá de todo este despelote que le hice, es que, primero, la tramitancia y la absorbancia varían inversamente, por lo tanto, a mayor tramitancia hay menos absorbancia y viceversa. La tramitancia varía indirectamente con la concentración de la muestra, de la sustancia. Por lo tanto, si está más concentrado, la tramitancia va a ser menor y la absorbancia varía proporcionalmente a la concentración de la sustancia. ¿Qué significa? Que a mayor concentración va a haber mayor absorbancia y a menor concentración, menor absorbancia. Esto es lo que yo quiero que les quede bien clarito. ¿Estamos? Que la absorbancia que tenga una solución va a depender directamente de la concentración de la sustancia que estoy midiendo. ¿Estamos? Entonces, a mayor concentración de la sustancia, va a haber una mayor absorbancia, lo cual es lógico, y a menor concentración, una menor absorbancia. Se me puso loco mi perro. Entonces, ahí viene lo que sería el padre nuestro del bioquímico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es? Es esta relación a la que llegamos, está basada en ¿qué? En una ley que se conoce como ley de Lambert y Beer, ¿sí? Nada que ver con la cerveza, sino que era el apellido de uno de los investigadores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Relacionaron la absorbancia con la concentración en una solución. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Consideraban una muestra, ¿sí?, de una concentración C, ¿sí?, que sería esta, y un espesor de la cubeta, es decir, la distancia que va a recorrer el rayo de luz, igual a B. ¿Estamos? Al cual le hacen incidir un rayo de luz I0 y hacen que salga de la solución un rayo de luz I. Lo que habíamos visto nos sirve de base para ver esto. Dijimos que la absorbancia era igual al logaritmo negativo de la tramitancia. Por lo tanto, sería lo mismo que el logaritmo positivo de la inversa de la tramitancia. Lo que es lo mismo decir al logaritmo, ¿sí?, en base 10, base decimal, de el rayo que incide, I0, con respecto al rayo que sale. Y esto era igual, y ahí viene la genialidad de estos dos investigadores, igual a epsilon por B por C. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Las energías radiantes son I0 e I, ¿sí?, que se miden en joules, son la radiación incidente y transmitida. La tramitancia, I sobre I0, la absorbancia, el logaritmo de I0 sobre I. D es la longitud de la trayectoria de la radiación o paso óptico, que se mide en centímetros. Y ahí viene una genialidad del análisis de estos señores, que ahora les voy a pasar a comentar. Epsilon es el coeficiente de extinción o de absortividad molar, no importa tanto acá las unidades, y C es la concentración de la muestra que se analiza. Por lo tanto, si nos olvidamos de todo lo que está en el medio,
del menos logaritmo de t igual al logaritmo de I0 sobre I, nos va a quedar, a ver si está acá, no. Sí, acá está, nos va a quedar que la absorbancia va a ser igual al coeficiente de absortividad molar por la distancia que recorre el haz de luz en la cubeta por la concentración de esa solución. ¿Vamos? Ahora, a ver si voy bien. No, acá está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, chicos? Le hago acá para que vean mejor. Si el coeficiente de extinción o absortividad molar es una constante que está afectando a todo el sistema por igual, independientemente de la solución de que se trate, esto va a ser un término que es constante. ¿Qué significa constante? Que no varía, ¿sí? Por lo tanto, al resultado de la absorbancia no le va a estar afectando porque siempre va a estar en la misma proporción, va a ser el mismo número para cualquier solución de la que se trate. Ahora, fíjense, acá está el chiste de la ecuación. Si ve que es la distancia que recorre el haz de luz dentro de la cubeta, yo la hago utilizando una cubeta de 1 centímetro de espesor. ¿Qué pasa? B se transforma en otra constante, es decir, se transforma en 1. ¿Estamos? Por lo tanto, si tengo un término constante como la absortividad molar, que no varía para ninguna concentración de ninguna solución, y el recorrido que hace la de luz es igual a 1 siempre, porque siempre utilizo cubetas que tengan un recorrido de 1 centímetro, significa que la absorbancia que yo mida va a ser únicamente función de la concentración. ¿Estamos? Entonces, todo este cálculo hacen los aparatos nuevos de tal manera que uno pone la solución, ellos detectan la absorbancia y hacen directamente los cálculos y a ustedes les informan en términos de concentración. Pero si ustedes no tuvieran un aparato nuevo, tendrían que hacer todos estos cálculos, como se hacía antes, pero teniendo en cuenta que estos dos son constantes, por lo tanto, la absortividad que ustedes lean, la absorbancia que ustedes lean, va a ser en función de la concentración de esa solución. Y después van a ver para qué sirve. Entonces, esta ley de Lambert y Beer sirve ¿para qué? Para soluciones que cumplen ciertos parámetros. ¿Estamos? Entonces, primero, la ley esta nos dice que para que se cumpla, la radiación debe ser monocromática, es decir, de un solo color. Por lo tanto, la longitud de onda de la lámpara que esté emitiendo el haz de luz va a tener que hacerla en una determinada longitud de onda. O lo que es lo mismo, si tengo una luz blanca que lo que está haciendo es tirarme radiaciones de todo el espectro, lo que voy a tener que hacer es poner un filtro para que pase solamente lo que a mí me interesa y eso impacte sobre la solución. ¿Estamos? Entonces, segundo, tiene que ser la solución que esté dentro de la cubeta tiene que ser una solución suficientemente diluida. ¿Por qué? Porque teóricamente para que se cumpla esta ley, ¿qué es lo que va a pasar? Las especies, las moléculas tienen que estar suficientemente disueltas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se supone que el haz de luz cuando impacta, va a impactar una a una las moléculas, lo cual es teórico porque nadie dice que las moléculas estén todas apareadas una tras otra, ¿sí? Uno debajo de otra, de tal manera que puedan impactar una a una, sino que va a estar una acá, otra acá, otra acá, otra acá, y entonces van a, ciertos componentes del haz de luz, en vez de atravesar directamente, ¿sí? Va a empezar a rebotar entre las especies, y esa es la parte que va a ser, va a tener un fenómeno de difracción, lo cual me va a disminuir y va a ser parte, me va a disminuir la intensidad de luz inicial y va a ser parte, va a ser función de la concentración de mi sustancia. Dice que la absorción tiene lugar en un volumen de sección recta y uniforme, por eso las dos caras perfectamente pulidas de la cubeta, que la degradación de la energía absorbida es rápida y se hace en forma de calor y no radiacional. Por lo tanto, lo que hace no es emitir energía, sino que hace en forma de calor, impacta, emite la energía y vuelve a su lugar. Y el índice de refracción de la solución a medir
es independiente de la concentración de la especie absorbente. El índice de refracción es la capacidad que tiene una solución o una sustancia o el vidrio mismo para absorber un pedacito del haz de luz que impacte sobre él. Acá me dice que teóricamente tiene que ser independiente y no tiene que afectar al resultado. Esta aclaración que dice abajo, que una radiación monocromática significa del mismo color y significa que está constituida por fotones de una sola clase, es decir, de la misma energía y frecuencia, por lo tanto, de la misma longitud de onda. Ahora, entonces, la ley de Beer rige el proceso de absorción en cualquier región del espectro electromagnético, ya sea absorción de radiación ultravisible violeta, absorción de rayos X, absorción de rayos gamma, etc. Lo que les decía hoy, que teóricamente considera las moléculas que están dispuestas de manera independiente, por lo tanto, cuando yo mida la absorbancia, eso va a ser igual a la sumatoria de la absorbancia de cada una de las moléculas. Por lo tanto, la absorbancia total va a ser igual a la absorbancia de la molécula 1, de la 2, más la 3, más la 4, más la 10 millones, hasta la absorbancia de la molécula N. ¿Estamos? Ahora, ¿qué nos dice este gráfico? Olvídense de esto que dice tangente, igual a de por ahí. Lo que me dice que la concentración es directamente proporcional a la absorbancia, pero hasta cierto límite. Hay un límite en el cual las concentraciones ya dejan de ser diluidas y lo que era una recta de absorbancia o de concentración en función de absorbancia pasa a ser una curva y ahí deja de cumplirse la ley de Lambert y Beer. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos espectrofotometría tenemos que movernos dentro de este espectro, es decir, dentro de la recta. Tengo un mosquito que me está por enchufar un dengue enseguida. ¿Estamos? Entonces, cuando deje de ser recta, y ahora vamos a ver por qué cuando hagamos una curva patrón, esto deja de cumplirse, por lo tanto la ley de Lambert y Beer ya no sirve. ¿Estamos? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la concentración de una sustancia en base a la medición de la absorbancia, voy a hacer incidir un haz de luz sobre una cubeta que tiene mi solución, que conteniendo la molécula que me interesa, va a emitir un haz de luz remanente y voy a considerar que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración y que es una relación lineal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo utilizar una sustancia de concentración conocida que se llama estándar, ¿sí? Y que puedo relacionar con la sustancia que es desconocida. ¿Estamos? ¿Cómo puedo hacer esto? Si yo digo que la concentración de la sustancia problema sobre la absorbancia o densidad óptica de la muestra problema es igual a la relación que existe entre la concentración de un estándar de concentración conocida sobre la absorbancia o densidad óptica del estándar, yo puedo, por extrapolación, puedo decir que la concentración de la muestra problema va a ser igual a a la absorbancia que mida de mi muestra problema sobre la del estándar, que es la que me va a dar para una concentración conocida. Y si yo separo la concentración del estándar sobre la densidad óptica del estándar, saco lo que se conoce como factor. Por lo tanto, directamente puedo ir haciendo que el factor, por lo que me dé la solución que estoy midiendo de absorbancia, me va a dar directamente la concentración de lo que a mí me interesa. Eso vamos a ir viendo después cuando analicemos otras sustancias. Esto es lo que les decía, es lo mismo. Fíjense que si dejamos primero la absorbancia 1 sobre la concentración de 1, va a ser igual ¿a qué? A la absorbancia 2 sobre la concentración de 2. Por lo tanto, puedo hacer que la concentración problema, o la concentración 1 en este caso, va a ser igual a lo que medí de absorbancia de mi muestra problema por la concentración del estándar, que es conocida, y la absorbancia que me da esa concentración del estándar. Saco un factor de estos dos y multiplico directamente a la muestra problema, la absorbancia, y me da la concentración. Que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, fíjense, si yo tuviera un estándar de una concentración conocida, supónganse, para glucemia igual a 100 miligramos por decilitro. Si yo le hago una dilución al medio, si le hago puro, me va a dar una
concentración determinada, supónganse 10. Le hago a la mitad, me va a dar cerca de 5. Le hago al cuarto, me da 0,25. Entonces, trazo una recta y esa va a ser mi curva patrón. De tal manera que yo mido la absorbancia de mi problema, con una regla entro hasta la recta, la bajo y puedo interpolar directamente la concentración, que es lo que hubiera hecho con la fórmula que anteriormente les dije. ¿Estamos? Esta es una forma también de analizar si uno está trabajando bien y si el método es bueno o no. Bueno, ¿qué utilizamos para esto? Los espectrofotómetros. Estos son espectrofotómetros bastante viejos. Estos son de los primeros que medían transmitancia y absorbancia. Uno le cambiaba el lugar. Estos lugares chiquititos que tienen acá y este son para poner la cubeta, ¿sí? Y estos ya son un poco más modernos y estos son bastante más modernos, pero ahora ya están quedando viejos también. Entonces, yo creo que hasta acá llegamos, chicos. Fíjense bien lo que es la ley de Lambert y Beer, ¿sí? Y después vamos sacando cosas en claro. Y después cuando veamos un poco de los insertos de determinadas determinaciones, ahí van a entender un poquito más de qué les estoy hablando. Bueno, chicos, buena semana, buen fin de semana. Gracias por el aguante. Abrazos.